Dentista pues nos va a dar una visión del feminismo desde Andalucía, y para Andalucía un poco un análisis del feminismo desde la realidad del pueblo trabajador andaluz y de las mujeres andaluzas, y a su vez un poco explicar las necesidades de la interseccionalidad entre las luchas, ¿no? Un poco algo que el feminismo, sobre todo en la última generación, se está trabajando porque las luchas se interseccionan, ¿no? Un poco la lucha antirracista, las luchas de liberación nacional, las luchas por la diversidad y la libertad sexual y la emancipación y la liberación de la mujer. Entonces, bueno, no me voy a extender mucho porque ella es la que tiene, ella y vosotras, la que tenéis el protagonismo hoy. Las que tenéis junto al apoyo del hombre, luchar por la liberación de la mujer contra el patriarcado. Y bueno, decir más, agradeceros la asistencia, comentar además que después de la charla tenemos un proyecto de Amarela, que luego la presentará nuestro compañero y un poco explicará su trabajo y demás. Y nada, gracias a todos y los dejo con la compañera Penélope. Bueno, sobre todo agradecer al CAP de Granada que haya querido contar conmigo para esta ponencia. Y... Granada, verdaderamente me ha traumatizado. Está mal. Perdonadme, de verdad. Pero bueno, la cuestión es que yo estoy empezando a interseccionar feminismo y mi nacionalismo andaluz desde hace poquito, ¿no? Ahora también las feministas también nos ha caído como una losa en lo alto el de interseccionar, ¿no? Y yo de hecho a veces incluso detesto que se nos exige más a las feministas que a lo mejor incluso a otros sectores, ¿no? Pero bueno, yo intersecciono no por obligación ajena, sino porque creo que me hace falta. Yo vengo militando, como ha comentado él, en el bloque andaluz de la revolución sexual, y yo ahí necesitaba militar mi independentismo también, o sea, trabajar ese independentismo que yo necesitaba. Y mientras tanto, en Nación Andaluza, yo echaba en falta la lucha para romper el patriarcado. Bueno, al final la vida me ha llevado a llevar una doble militancia entre los dos colectivos, y mientras que en el bloque andaluz yo voy metiendo cada vez más nacionalismo andaluz, también es verdad que es un colectivo que es sensible al tema, aunque no se declare independentista, y por otro lado en NA pues estoy empezando a trabajar en construir feminismo. Así que esta charla ya sería un recorrido más o menos histórico de dónde venimos, es decir, voy a hablar en general de los feminismos, voy a hablar de feministas andaluzas, no necesariamente andalucistas. Luego también voy a hablar del poquito de feminismo que se ha desarrollado en el andalucismo histórico, y luego ya pues empezaré a hablar de proyectos más nuevos que están empezando a combinar estos dos ejes de lucha, ¿no? Y luego ya, bueno, pues abriremos el debate para empezar a construir también entre todas las personas que estamos presentes cómo tendría que ser este feminismo andaluz. Así que bueno, para que no tengan mucha idea de feminismo en general, no me voy a entretener mucho en hablar de los distintos feminismos que hay en todo el planeta, porque además normalmente los estudiamos a través de categorías que no hemos construido precisamente las personas de países no anglosajones, ¿no? Incluso las categorías que aparecen aquí, bueno, aquí vemos a Mafalda intentando averiguar en qué feminismo encaja ella, ¿no? Que las categorías muchas veces también pueden ser limitantes. Y bueno, normalmente distinguimos entre primera, segunda y tercera ola. Esto sería más bien una división temporal. La primera sería la de finales del 19, principios del 20. Segunda ola pues sería desde los años 60, 70, sobre todo por ese boom feminismo que hubo en Estados Unidos. O sea, insisto que es una división que no es nuestra, una categoría que no es nuestra. Y la tercera ola, bueno, pues sería, como llaman, la ola del feminismo actual, ¿no? Donde ya entra también el transfeminismo. Pero bueno, a grandes rasgos, siempre hay como división en dos pares de opuestos, con este pensamiento binario nuestro. Podemos distinguir entre feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia. En el feminismo de la igualdad podemos encontrar feministas como Wollstonecraft,
la famosa Kollontai y también, por ejemplo, Flora Tristan. Bueno, y es el feminismo de las famosas sufragistas. No sé si habéis visto la película, pero bueno, sí. ¿Ah? ¿La habéis proyectado aquí? Sí, maravilloso, sí, maravilloso, sí, sí, genial. Bueno, pues en esa película se ve perfectamente que el movimiento de las sufragistas no solamente fue una lucha por el derecho al voto, fue una lucha que tenía detrás, bueno, pues mucho más movimiento. Y bueno, la lucha sobre todo consistió en tener pues los mismos derechos que los hombres. Feminismo de la diferencia quiere también romper con esta jerarquía de hombres y mujeres, pero lo hace poniendo en valor bueno, pues todos esos valores de un género diferente que sería el de la mujer. Aquí, bueno, hay gente que a Federici la considera del feminismo de la diferencia. Ella escribió El Calibán y la Bruja, libro obligatorio, y también trabajó mucho sobre el tema de valorizar los cuidados y el trabajo doméstico. Y bueno, Vandana Shiva, que además también fue una de las iniciadoras del ecofeminismo, por eso también he puesto la palabra por ahí, dando vuelta. Y bueno, yo por ejemplo soy de las más críticas con este feminismo de la diferencia. Yo las he llegado a llamar las místicas de la maternidad o las místicas de la menstruación. Y bueno, con el tiempo me he tenido que comer yo mis propias palabras porque su aportación también ha sido muy valiosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las grandes aportaciones que hace este feminismo es las mujeres también a lo mejor nos merecemos 2 días de baja al mes cada vez que nos viene la regla, ¿no? Porque para muchas de nosotras es muy doloroso. Bueno, no me voy a meter ahí tampoco mucho. Otro par de opuestos sería el feminismo radical y el transfeminismo, que es el que estamos viviendo ahora como una disputa bastante intensa a veces entre muchas de nosotras. No voy a sacar los trapos sucios del feminismo aquí, así que solamente voy a definir un poco cómo es cada uno, muy a grandes rasgos, insisto. Pero bueno, el feminismo radical, una de sus autoras sería Kate Millett, que es la que hizo, bueno, una de las creadoras de la frase mítica de lo personal es político, ¿no? Ella hizo ver que cuando las mujeres no tenemos el mismo salario que los hombres, eso no es personal, eso es político, porque hay una estructura que atraviesa toda la sociedad llamada patriarcado. Y de hecho, ella sitúa ese sistema de dominación sexual sobre el básico, lo sitúa como el básico, y sobre ese sistema de dominación es sobre el cual se sustentan todos los demás, desde raza, clase, etc. Angela Davis, también dentro del feminismo radical, va a decir que no hay un sistema que domine más que otro, sino que se articulan entre ellos. Claro, Angela Davis era negra, además también militó mucho en el movimiento feminista lésbico, pues obviamente ella, por su propia vivencia, también va a interseccionar de otra manera totalmente distinta a una mujer blanca, ¿no? Y bueno, el transfeminismo va mucho más allá y se propone destruir en profundidad el sistema sexo-género. Supongo que conoceréis el tema de este autobús de Hazte-Oír que ha ido dando vueltas en Madrid. Bueno, pues yo la verdad que soy la primera sorprendida de que haya un rechazo generalizado a este autobús. Y bueno, pues es uno de los planteamientos que se hacen desde el transfeminismo, ¿no? Las mujeres no tienen por qué nacer con vagina, los hombres no tienen por qué nacer con pene. Pero bueno, ya después más adelante si queréis entrar un poquito más en este tema. Otro de los pares opuestos, como siempre, van a ser el feminismo marxista o el anarcofeminismo. Las diferencias aquí supongo que están un poquillo más claras. Unas son feministas comunistas y otras son feministas anarquistas. Pero bueno, como digo, son divisiones muy generales y además hasta ahora no he mencionado a ninguna sola feminista andaluza. Así que voy a empezar a hacerlo ya. Y por favor, me encanta hacer esto. Y bueno, rescato a estas feministas históricas, algunas os serán más conocidas que otras, y voy a empezar pues por la almeriense Carmen de Burgos, aquí arriba a la izquierda, primera periodista en el Estado español, y aunque ella misma no se reconocía como feminista, de hecho ella odiaba esta palabra, bueno, odiaba, tampoco a lo mejor la odiaba, pero no se reconocía en ella, sí que va a ser una de las principales activistas por los derechos de las mujeres, sobre todo en el tema del voto, el divorcio. Ella misma huyó, bueno, se fue de Almería, dejando aquí a su marido, se llevó a la niña, a la hija, y también por el reconocimiento del matrimonio civil. De hecho, ella no solamente ha destacado como periodista, también escribió Puñal de Claveles, que fue el antecedente de Bodas de Sangre de Lorca. Me siento un poco profesora explicando esto. Seguramente ustedes de Carmen de Burgos sabréis muchísimo más que yo. Pero bueno,
Es una de las pioneras del movimiento feminista, por lo menos en España. La siguiente es María Espinosa. Nació en Estepona, aunque murió en Alicante. Curiosamente fue designada en 1926 por Primo de Rivera como concejala de Segovia y posteriormente fundó la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Es una de las primeras asociaciones de mujeres en las que van a militar muchas feministas, o de las que van a formar parte muchas feministas. Esta asociación, de hecho, luego se fundó como partido político, la Acción Política Feminista Independiente, e intentó formar parte del Frente Popular. Pero esta unión se ve que no llegó a buen puerto, así que ellas finalmente decidieron no presentarse de manera independiente por no quitarles votos a la izquierda. Sí, también es el contexto de la época, pero bueno, lo comento porque también es una de las numerosas veces que las feministas pues han descartado o rechazado un poco su propia lucha en favor de otros, ¿no? La siguiente, la que está ya más a la izquierda, estoy yendo de izquierda a derecha y de arriba abajo, es Isabel Orriazábal, nacida en Málaga, murió en el exilio en Ciudad de México. Y bueno, también fue militante de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que fundó María Espinosa, también sufragista, y fue la primera embajadora del Estado español. Trabajo gracias al cual conoció a Kollontai y escribió su biografía. Sí. Luego allá abajo, en esta foto en la que aparecen dos mujeres sumadas en dos hamacas, la que lleva las gafas de sol es Victoria Kent. La que no lleva gafas y es rubia, esa es pues la que fue su pareja hasta el final de sus días, Luis Crane, ¿no? También es una relación amorosa que no sé por qué se ha tendido también a silenciar mucho. Bueno, sí sé por qué. Pero bueno, Victoria Kent nació en Málaga, muere en Nueva York, allí con Luis Crane, también muere en el exilio también. Y bueno, ella se ha hecho famosa por ser contraria al voto femenino. Clara Campoamor fue, digamos, la que dentro del Congreso de los Diputados, por la que tuvo el debate, porque Clara Campoamor siempre se mostró a favor, mientras que Victoria Kent se mostró en contra, y por eso ella ha quedado pues también un poco más desprestigiada, porque defendía que las mujeres no estaban preparadas para el voto, que hacía falta mucha más educación, porque además sería un voto que beneficiaría a las secciones conservadoras de la política. Porque además decía también que las mujeres estaban muy imbuidas y muy contaminadas por la Iglesia Católica. La verdad que este debate que hubo entre ella y Clara Campoamor fue un debate muy interesante, fue además un debate histórico, eran las dos únicas mujeres en el Congreso, y bueno, los medios de comunicación normalmente en manos de hombres, pues os podéis imaginar los comentarios que hacían sobre ellas dos, estando no de acuerdo dentro del Congreso. Les decían la Clara y la Yema, por ejemplo, se burlaban de ellas de este modo. Pero bueno, esto también lo quería decir porque cuando dos feministas no están de acuerdo, ya, bueno, pues salen muchos comentarios sobre hay que ver que dos feministas no están de acuerdo, tal y cual, ¿no? Pero bueno, Victoria Kent defendió también, no solamente a sí misma, sino a su compañera, diciendo, creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española, por las razones que ya he comentado, pero quiero significar a la Cámara que el hecho de que dos mujeres que se encuentren aquí reunidas opinen de manera diferente no significa absolutamente nada, porque dentro de los mismos partidos, de las mismas ideologías, hay opiniones diferentes. Lo digo porque también es una lógica de que las feministas tenemos que estar siempre de acuerdo en todo. No, ni por qué. En fin, ya dentro de las feministas anarquistas, hay una de la que no he encontrado fotos, de hecho de ella no se sabe ni la fecha de su muerte, ni dónde murió, pero es Guillermina Rojas. Nació en Tenerife, pero a los 5 años ya se traslada a vivir a Cádiz. Ella, a diferencia de las anteriores, es de familia totalmente trabajadora, es hija de un zapatero y de una costurera. También ella fue maestra, pero al ejercer su trabajo en la escuela y ser ella anarquista, porque ella militó en la CNT, entra en contradicción con su propia ideología. Así que finalmente deja su trabajo y se marcha a Madrid. En Madrid fue redactora de la prensa anarquista, en concreto del periódico La Emancipación, y es ahí donde publica uno de sus artículos más conocidos, que se llama La Familia. Ahí critica las figuras del matrimonio, tanto el religioso como el civil, obviamente siendo anarquista es normal, y aboga por la libertad de la convivencia libre, como la rejuntarse de toda la vida.
Y ya por último, cito a María Luisa Cobo Peña, que es de Jerez de la Frontera, y es la última imagen, la que aparece a la derecha del todo. Ella, a los 20 años, empieza a trabajar de sirvienta, después en el mercado, y es en el mundo laboral donde entra en contacto con la CNT y empieza a militar como anarquista, y junto con su hermana y otras mujeres, dentro del mismo sindicato, fundió el sindicato Emancipación Femenina, que luego se va a aliar con otras asociaciones, con otros colectivos, para fundar otro grupo no mixto llamado Mujeres Libres. María Luisa Cobo, a diferencia de todas las anteriores, va a hacer toda su militancia en Jerez. No se fue a Madrid en ningún momento, ni a ninguna otra ciudad del Estado español, salvo durante la guerra. Durante la guerra consigue huir a Madrid algunas veces, pero ella siempre intenta volver a Andalucía y de hecho apoya a las guerrillas que quedan en Ronda, cosiéndole los vestidos o dándole cualquier tipo de apoyo que ella pudiera dar, y es por eso por lo que después tras la guerra va a ser encarcelada. También además, a diferencia de todas las anteriores, ella no se va del Estado español. El tema del exilio es una cosa que no se va a poder permitir todo el mundo y ella desde luego no fue una de esas. Ella vivió el exilio interno, aquí en su propia tierra. Y bueno, feministas más actuales, como habéis visto, son feministas no andalucistas, sobre todo estuvieron, como digo, en el anarquismo, el socialismo y ya más enfocadas en el Estado español. Pero bueno, feministas más actuales, podríamos citar a María Fulmen, que no sé si os suena alguna de las que estáis aquí en primera fila, pero bueno, murió hace poquito y ella tenía una librería feminista en Sevilla y la llevó para adelante incluso en tiempos de la clandestinidad. También me gusta citar a Marc Ambroyer, que es una de las pioneras de la lucha trans en Andalucía, y por cierto, estas dos aparecen en el documental La Casa de la Sirena, que me he traído una copia por si algún día queréis proyectar aquí en el campo. Y bueno, por ejemplo, Shanghai Lili ya no es una mujer, es un hombre, es malagueño y fue el inventor del término gay vitalista, que es un término que me encanta, en su vida en rojo, en rosa y en violeta, ¿no? Pero bueno, una vez que yo he metido a estas feministas aquí en las charlas, porque cuando ya la había redactado, se la pasé a mi compañera Alejandra del bloque andaluz y ella me dijo: Penélope, te pones a citar a Angela Davis, a Kollontai y a muchas otras feministas, pero no has nombrado a ni una sola andaluza, que bueno, aunque no sean nacionalistas, bueno, pues tendrían que estar dentro de tu charla. Así que gracias a este comentario que ha hecho mi compañera, he traído por lo menos 6 ejemplos de mujeres feministas. Y bueno, que si alguien del público quiere mencionar alguna feminista más luego en el debate, yo se lo agradeceré, porque me he planteado como objetivo seguir trabajando este tema. Ya pasando al feminismo dentro del andalucismo histórico, bueno, estos son los 3 artículos de la Constitución de Antequera en los que se reconoce la independencia social y civil de las mujeres a partir de la mayoría de edad. También se declara la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 12 años en ambos sexos. Y luego en el último, si lo leéis, en el último, en el 15, se reconoce el derecho al sufragio, pero las mujeres tienen que haber estudiado por lo menos el estudio secundario. O sea, hay una pequeña condición. Entonces yo digo, bueno, la Constitución de finales del siglo XIX no está mal. No mal. Pero también hay que tener en cuenta que las personas que elaboraron esta Constitución fueron un grupo muy parecido a este. Yo no quiero meterme con los dioses de nadie, porque además Blas Infante también es uno de mis dioses, ¿vale? Aquí en la imagen en el centro. Y esta es la Asamblea de Ronda, de 1918, posterior a la Constitución de Antequera. Pero una asamblea construida netamente por hombres, la Constitución está construida netamente por hombres, bueno, exclusivamente. Entonces es normal que esta visión sobre la emancipación de la mujer esté un poquito sesgadita por razón de género, ¿no? Bueno, además que un grupo de hombres debatiendo y escribiendo los derechos y deberes de las mujeres, pues va a tener unos resultados pues no muy radicales, que digamos. Pero bueno, en general, sobre el feminismo en el andalucismo histórico es muy difícil encontrar información.
En internet hay 2 artículos, escritos además también por un hombre, Javier Castejón Fernández, no sé si lo conocéis, pero yo no lo conozco, pero bueno, es miembro del Centro de Estudios Históricos de Andalucía, socio de Almenara y concejal de Utrera. Imagino que por el PER. Él analizó, pues, estos 3 artículos de la Constitución y también todas las ediciones dedicadas a la mujer andaluza de la revista Andalucía, que se publica por primera vez en 1916. Los textos que hay en internet que él escribió son Andalucismo histórico y feminismo andalucista. Bueno, pues sus conclusiones son que al contextualizar el pensamiento profeminista del andalucismo, descubrimos su particular despego del feminismo sueco. Un feminismo que evaluaron desproporcionado en sus propuestas al entender que ésta se reclamaba que la mujer debía evolucionar como especie distinta a la del hombre. Yo no entiendo de feminismo sueco, pero bueno, no sé yo de dónde puede salir esta conclusión. Y bueno, sin embargo, el andalucismo feminista sí compartió postulados con el sufragismo anglosajón, inglés y norteamericano, aunque con la salvedad de que se mostró en su momento contrario ante actitudes radicalizadas, como las presentadas por alguna facción de dicha corriente feminista, muy a contrario de lo que en líneas generales el feminismo histórico planteó en su momento. Es decir, el nacionalismo andaluz no usó la historia como victimización ideológica de lo mal que habían sido tratadas las mujeres. Bueno, esto es un clásico, ¿no? Las mujeres victimistas y además radicales. Pero algunas de las cosas que se pueden destacar de este feminismo dentro del andalucismo histórico es que insistieron mucho en la cultura e instrucción pedagógica como camino para la emancipación femenina, que este empeño en la instrucción y en la cultura no es solamente por un feminismo dentro del andalucismo histórico, sino que, como sabéis, es dentro del andalucismo histórico en general. Porque había muchísima preocupación, sobre todo, por el campo. En concreto, por las jornaleras, que nuevamente en el andalucismo histórico la preocupación por los jornaleros también es una constante. Pero se hizo especial hincapié en el estudio de las jornaleras y en sus durísimas condiciones de trabajo. No solamente en el campo, sino porque además también llevaban toda la carga de trabajo doméstico. También hay dentro de este feminismo andalucista hay una contrariedad frente a los tópicos de la manzanilla, de la pandereta y los vestidos de colorines, y hay una nostalgia de un pasado con esplendor como es el de las mujeres en Al-Ándalus. Bueno, insisto que son palabras de Javier Castejón Fernández. Él también dice que este feminismo andalucista lucha por la equiparación de hombres y mujeres en el derecho, es decir, a nivel de leyes. Y además es contrario a la separación de los sexos de la vida rutinaria. Todas las escuelas de niños y niñas no lo ven como no somos. Y que además la mujer inteligente no ha de permanecer recluida en las tareas domésticas. También se critica la idea de la masculinidad como símbolo de lo activo y la feminidad como símbolo de la pasividad. Bueno, no es de extrañar que no otorguen a las mujeres el derecho al voto, a no ser que hayan pasado por estudios de secundaria, porque como vemos la preocupación por la instrucción, la cultura y la escolarización es muy fuerte, y va a ser una condición necesaria para que la mujer pueda emanciparse. Que bueno, es un postulado muy parecido al que tenía Victoria Kent también. Bueno, yo en conclusión puedo decir que este feminismo dentro del andalucismo histórico estuvo influenciado por los feminismos de la época, es coetáneo a la primera ola de finales del 19, principios del 20, conocían estos feminismos porque hablan de feminismo sueco y hablan de feminismo anglosajón. Y además también les reconozco que hubo una preocupación por las cuestiones específicas de las mujeres andaluzas, por el trabajo en el campo, sería una cuestión específica también de Andalucía, por la doble peonada, ¿no?, que echaban las mujeres tanto fuera como dentro de la casa. Así que bueno, ahí queda este feminismo andaluz, construido netamente por hombres, como digo, pero bueno, al menos mostraron interés y preocupación feminista de manera coetánea, como digo, a la primera ola. En fin, yo con mi sesgo personal diría que es un feminismo que no estuvo mal, pero que también pudo haber estado mejor, ¿no? Bueno,
Vamos, y lo digo teniendo en cuenta que no lo estoy diciendo como voz del presente. Ellos, por ejemplo, conocían el feminismo sueco y yo, a día de hoy, feminista activista del siglo XXI, no tengo ni idea del feminismo sueco, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya sí que voy a pasar a hablar de... Voy a dar un salto en la historia bastante amplio, porque, bueno, ni el andalucismo ni el feminismo, durante la guerra, durante la dictadura, se pudieron desarrollar mucho más allá de la clandestinidad. Y bueno, que ya he mencionado algunas de la época de la transición y tal, como marcas de proyecto, voy a pasar directamente a mencionar algunos ejemplos actuales de feminismos que han incorporado la cuestión andaluza, digámoslo así. Según Pura Sánchez, de la Asamblea de Andalucía, feminismo y nacionalismo son dos conceptos que han mantenido siempre una relación compleja. Ella dice, y cito sus palabras: si nos referimos a Andalucía, al menos hasta ahora, parece considerarse que las aportaciones del feminismo al nacionalismo son irrelevantes, o bien que el nacionalismo, en el mejor de los casos, no atañe al feminismo. Pero ocurre que las feministas, algunas feministas, también somos nacionalistas andaluzas y estamos dispuestas a conectar ambas prácticas. Yo no termino de estar del todo de acuerdo con ella, porque sí que es verdad que yo veo que, como dice ella muchas veces, que las aportaciones del nacionalismo, el feminismo a lo mejor no lo ha recogido tanto. Pero sí que es verdad que por lo menos en mi opinión, que el feminismo, siendo un movimiento sin estructura y sin haber tomado las armas de forma organizada, ha conseguido que prácticamente todos los partidos políticos y prácticamente casi todos los movimientos se tengan que posicionar en algún sentido dentro del feminismo. Sin embargo, al revés, pues creo que no ha sido tanto así, por lo menos dentro de Andalucía. Sí que es verdad que otros nacionalismos del Estado español han incorporado la cuestión feminista, bueno, pues hace mucho más tiempo. Por eso digo que aunque podamos detectar dos movimientos opuestos y complementarios, que el andalucismo incorpora el feminismo, que el feminismo incorpora el andalucismo, yo ahora me voy a centrar en feminismos actuales que empiezan a incorporar la cuestión andaluza. ¿Vale? Por favor. Ya me estoy empezando a cansar de mí misma. Mira, ya he citado a Pura Sánchez y las palabras que he dicho de ella son de este artículo de aquí, El reto de ser feminista y nacionalista andaluza. Es de un periódico que se redacta en Sevilla, El Topo Tabernario, y he dejado ahí la referencia porque de verdad es un texto que me gusta recomendar porque, bueno, en fin, me empieza a plantear esto de interseccionar no solamente el feminismo y lo andaluz, sino también el feminismo y el movimiento andalucista o nacionalismo andaluz. Luego, arriba a la izquierda, la peineta con el bigote, es el proyecto de Mar Gallego, que se llama Como vaya yo y lo encuentro. Quizás alguna de las personas que estáis aquí ya lo conocéis. En muy poco tiempo ha conseguido tener 2.000 personas seguidoras de la página en Facebook. Y bueno, aunque sea un proyecto personal de Mar Gallego, ella también es militante feminista en Chiclana de la Frontera. Y ella declara que es necesario construir un transfeminismo andaluz. Ella se sitúa dentro del transfeminismo y dice andaluz, dice andalucista, por ejemplo, dice andaluz. Lo pone ahí debajo, ¿no? Como subtítulo al título del proyecto. Ella dice que hace falta del feminismo con una mirada hacia el interior como pueblo, sin complejo y sin andaluzofobia. Esta palabra yo la leí por primera vez en un artículo suyo que se llama Perder el norte, feminismo y andaluzofobia, y hace referencia a Ana Burgos, una feminista y antropóloga onubense, que es como parece ser la que acuña el término. En este artículo también entrevista a Olaya Castro, compañera de Nación Andaluza en Granada, a ver si lo digo bien. Estuvo aquí la semana pasada. Estuvo aquí la semana pasada presentando su libro. Y en este artículo Olaya dice que las mujeres andaluzas sufrimos una triple violencia. Como mujeres, como andaluzas y como clase trabajadora empobrecida. Y además dice que todos los feminismos que se enuncian desde la periferia del neoliberalismo mundial, como sería en este caso el andaluz, entiendo yo también, han de ser nuestros referentes y aliados. Y bueno, y ahora más adelante detallo un poquito más sobre cómo vaya yo lo encuentre, pero el siguiente proyecto que os quería presentar es el Bloque Andaluz de Revolución Sexual, que es donde yo milito, y además de un proyecto virtual en internet,
Bueno, pues empezamos en el 2011, ya son 6 años, ¿no? 6 años intentando combinar nuestras vidas privadas con la lucha activista. Empezamos llamándonos Bloque Alternativo LGTB para crear un bloque alternativo que le hiciera frente al Orgullo del Sur que se estaba empezando a crear en Sevilla, que era, pues, como diría Shanghai Lily, muy gay vitalista, ¿no? Estas carrozas que llevan publicidad de distintas empresas, vender el turismo gay, pues nosotras salimos a la calle diciendo maricas y bolleras también son clase obrera, ¿no? Y era la idea con la que empezamos a trabajar como bloque alternativo LGTB. Posteriormente, quitamos las siglas LGTB y lo pasamos a llamar Revolución Sexual, incidiendo aún más en el carácter de clase del feminismo que queríamos trabajar, y también para eliminar unas siglas que empezamos a entender que nos estaban resultando limitantes, sobre todo que no reflejaban la diversidad sexual. Y ya por último, pues pasamos a quitar lo de alternativo, ¿no? Que alternativo ya también se ha quedado un poco como palabra ameba, que ha perdido bastante significado, y ya pusimos lo andaluz. Y además matizamos en el manifiesto con el cambio de nombre que no hacíamos referencia solamente a un lugar geográfico, sino que también estábamos señalando las particularidades y factores de opresión que nos vertebran según nuestro lugar de procedencia. Antes de cambiarnos el nombre por lo de andaluz, llevamos unos 3 años inactivas y nos hemos vuelto a activar hace un año aproximadamente. Y bueno, somos muy poquitas, pero de muy buena calidad. Y otro problema que tenemos es que estamos dispersas por el mundo. Así que sobre todo nuestra lucha es en internet, pero bueno, también cuando podemos pues salimos a la calle, hemos participado en el 20N en Sevilla en el año anterior. Bueno, y la última participación física que hemos hecho ha sido la manifestación por Gaby Lima en Marbella. Bueno, y ahora que me he venido aquí, ¿no? Entonces, en el artículo de Pura Sánchez de Pastora Filigrana hablan de que si vamos a construir un feminismo nacionalista andaluz, haría falta hacerlo desde las premisas decoloniales. Bueno, ya con el tema decolonial me detengo un poquillo más adelante, pero por ejemplo, aunque no se habla de lo decolonial en los dos proyectos anteriores, los tres sí que coinciden en que hace falta construir un feminismo en el que se contemple la procedencia y o la identidad andaluza. Es decir, establecen varios ejes de lucha. Uno de ellos sería, por ejemplo, abogar por construir un feminismo utilizando los valores identitarios propios de Andalucía. Las chirigotas o el flamenco, por ejemplo, señala Pura Sánchez, que serían instrumentos muy válidos para divulgar planteamientos feministas y que además lo hagamos sin vergüenza ninguna. Como vaya yo lo encuentre, Mar Gallego, en el manifiesto de su proyecto, dice: estas son nuestras maneras de hablar y de expresarnos, y además nos encanta, y si nos gusta, pues superarlo. Lo plantea así directamente. También además reivindica mucho la copla, por ejemplo. Y por otro lado, en el bloque, pues en el manifiesto, cuando se cambia el nombre a andaluz, bueno, pues se ve una notable preocupación por la estigmatización que sufrimos al hablar en andaluz. Dentro del manifiesto, por ejemplo, hay una frase en la que se dice: en los senadores veganos tachamos la palabra chícharos para poner alubia. Entonces, tendríamos como un feminismo en el que no tengamos por qué tachar esa palabra. En fin, es un ejemplo simplemente más visual. Luego también, los tres colectivos coincidimos en que habría que reivindicar personajes importantes dentro de la historia andaluza. Mar Gallego diría que reivindicar personajes importantes que han desafiado con sus escritos o sus palabras o sus taconazos la norma de género. Y desde el bloque, pues diríamos, por ejemplo, menos hombres de luz y almas de hombres, que por cierto ya va siendo hora de que empecemos a cantar el himno con lenguaje inclusivo, en mi opinión. Y como diciendo, menos hombres de luz y almas de hombres, y más extravagantes, ¿no? Más personas y luchadoras como Juana Horta, como Gaby Lima, como Shanghai Lily, Marc Ambroyé, porque además también somos artistas subversivas como Caña, Las Costus, Pepa Álvarez y Martirio, ¿no?
En fin, también añade que las personalidades propias son muy importantes recuperarlas, no solo por la historia andaluza, sino por la historia en general. Y además la situación e historia propia de Andalucía hay que tenerla en cuenta. Es decir, sería reconocer el papel de colonia que el Estado español y Europa le otorga a Andalucía. Y es aquí cuando ya empezamos a entrar un poco en el tema de colonial que decía Pura Sánchez. La misma Pura Sánchez dice: hay que reconocer la precariedad, hay que reconocer la precariedad y andaluzofobia consecuentes, que también diría Mar Gallego. Y el bloque, por ejemplo, señala directamente al nacional catolicismo y al españolismo como opresores. Luego ya empieza el baile de palabras, ¿no? Hablamos de construir un feminismo andaluz decolonial y de construir la nación andaluza, la matria, con perspectiva feminista. Un nacionalismo soberanista, teniendo en cuenta todos los ejes de opresión: género, clase, edad, etnia y cualquier otra diferencia que nos afecte. Y bueno, como digo, Mar Gallego insiste en llamar a su proyecto como transfeminismo andaluz, aunque ella, por ejemplo, no se define ni como nacionalista, ni como regionalista, u otros términos en relación a la entidad política de Andalucía, o por la que ella lucharía. Por eso digo que es transfeminismo andaluz, no se le puede poner ni nacionalista ni nada, porque ella misma no se sitúa como tal. Y luego en el bloque tampoco nos posicionamos en este aspecto, porque sí que algunas componentes somos independentistas. Yo obviamente soy una de ellas. Hay otras que se declaran soberanistas y hay otras que se declaran ciudadanas del mundo. Entonces, en esta cuestión pues no nos hemos posicionado en el manifiesto, pero sí que señalamos el españolismo como fascista, puesto que niega la existencia de las diferentes naciones que componen el Estado español, a la vez que inventa una supuesta identidad española común a todas las comunidades autónomas, robando elementos culturales propios. Lo cito tal y como lo escribimos en el manifiesto. Y bueno, así a grandes rasgos, ya os he presentado estos dos proyectos. Uno sería un proyecto más virtual de Mar Gallego, aunque ella además también es redactora de la revista Pícara, es una revista feminista, como digo, también es militante feminista en Cádiz. Luego ya un colectivo, que sería el bloque, y bueno, el artículo de Pura Sánchez, que nos puede dar también pues algunas ideas para empezar a construir este feminismo andaluz. Entonces, yo voy a mencionar lo que yo considero que debería trabajar un feminismo nacionalista andaluz. Entonces, yo, de todas las categorías que hemos puesto que bailaban alrededor de la cabeza de Mafalda, yo no sé, no me puedo encasillar en ninguna de ellas tampoco, ¿no? Yo leo de todas las corrientes y yo pues voy trabajando las cosas que yo considero que encajan más en mi manera de pensar. Pero uno de los elementos que yo necesito que tenga este feminismo nacionalista andaluz sería la diversidad sexual. ¿Lo puede pasar? Yo, nada más que por sacar esto, ya me considerarían transfeminista. Pero bueno, da igual de palabra. La cuestión es que se habla mucho de la crisis del sujeto político del feminismo, ¿no? Que tradicionalmente siempre hemos sido las mujeres, pero por ejemplo, con ensayos como El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, y otro ensayo que revisa de Grace Rubin, los dos de ellas, antropóloga estadounidense, es donde se acuña, por cierto, el sistema sexo-género, a partir de textos como este, y a partir de posicionamientos más transfeministas o queer, es cuando pues se va cuando se dice que va a entrar en crisis el sujeto político del feminismo, ¿no? Pero bueno, yo no estoy diciendo que el feminismo no pueda trabajar solamente las mujeres, ni tampoco estoy diciendo que las personas trans no tengan cabida en el feminismo. Yo creo que se puede tener sensibilidad pues, con todos estos colectivos. Entonces, un feminismo que consideraría, que contemplara la diversidad sexual, para mí sería muy importante que tuviera en cuenta que una cosa es el sexo biológico, que el sexo biológico además también tiene deconstrucción cultural, ¿no? En el muñequito el sexo biológico, perdón porque está en inglés, pero es que las traducciones que he encontrado al castellano no me terminaban de convencer, así que bueno, las he dejado así. El sexo biológico lo colocan en la entrepierna, ¿no? Porque es cuando, ya incluso cuando nace, ya directamente en las ecografías, según si tenemos colita o no tenemos colita, pues nos define
nos definen, porque no nos definimos nosotras mismas al nacer, nos definen, bueno, pues como macho o hembra, ¿no? De las personas que tienen colita, vamos a pintar su cuarto de azul, ¿no? Y vamos a comprar trocitos de juguete, porque además esperamos que su sexo biológico corresponda con su identidad de género, que es la que el muñeco lo sitúa en el cerebro. Ahí es cuando se empieza a hablar de personas cis o trans. Yo sería cis porque, en fin, mi identidad de género corresponde con el sexo que me asignaron al nacer, o ya en la ecografía. Trans cuando no corresponde. Ya os he mencionado lo del autobús, ¿no? Y también hay personas que de hecho ni siquiera se consideran ni en un sexo, ni en otro, ni en un género, ni en otro. Se habla de la palabra en inglés gender fluid, o personas de género neutro, lo que sea. Pero bueno, en fin, que no todo el mundo encaja dentro de estas divisiones. Luego está la expresión de género, que en el muñeco es como la línea de puntitos que recorre todo el cuerpo. Y expresión sería, pues, no sé, como cuando decimos este hombre tiene pluma. Esa pluma, pues sería una expresión de género que no corresponde ni con su identidad ni con su sexo, en principio, ¿no? El ejemplo donde se ve más claro, ¿no? Que es más afeminado, lo que solemos decir afeminado, o esta es una machorra camionera, etcétera, ¿no? Y bueno, luego ya está el remate del tomate, que esto además son cosas más nuevas en las que yo no he indagado mucho, pero está la atracción, que la sitúa el muñeco en el corazón, porque es donde normalmente simbolizamos que están los sentimientos, aunque los sentimientos también son una cosa del cerebro, por supuesto, y es pues si sientes atracción sexual, por qué tipo de persona, o atracción romántica, si la sientes o no, también. O sea, bueno, el movimiento sexual, el movimiento romántico también existe. Yo pongo el genderbread y me he metido, el genderbread es como se llama el muñequito, un juego de palabras en inglés. Lo pongo porque, para que veamos que no es que haya una mitad de la población oprimiendo a otra mitad solamente. Yo lo que quiero sacar a relucir es que el cielo está reservado para muy poquita gente. El cielo del privilegio está reservado para gente que nace con colita, que su identidad de género va a ser la de hombre, que se va a expresar de manera masculina y que además siente atracción tanto sexual como romántica por personas del sexo, género, expresión opuesto. ¿Vale? Si además metemos la clase social, la raza, la etnia y demás, nos quedamos con que las personas en la cumbre del privilegio son muy poquitas. Pues esas son las que oprimen a todo el resto. Y cuidado que no estoy diciendo que un hombre homosexual no tenga situación de privilegio con respecto a una mujer, ¿no? Pero bueno, simplemente era por hacer ver la diversidad sexual tan grande que existe y que considero que hay que contemplar dentro de la lucha feminista. Bueno. Otro elemento para mí muy importante dentro del feminismo sería la conciencia de clase. Porque sin conciencia de clase terminamos mandando felicitaciones por el 8 de marzo del siguiente tipo. Son maravillosas. Yo todos los 8 de marzo, además mi cumpleaños es el 9, así que todo el mundo se acuerda de mí, no sé por qué. Bueno, sí. Todos los 8 de marzo recibo felicitaciones de este tipo. Estas son felicitaciones que a mí me han mandado por el 8 de marzo. Y la vez que las recibo es como, ¿qué mal lo estaré yo haciendo para que me lleguen este tipo de felicitaciones a mí? Pero bueno. La de abajo a la derecha, por ejemplo, esa me la mandó mi madre el último 8 de marzo, que por cierto es su cumpleaños. Ahora le voy a mandar yo uno también parecido. En fin, vemos pues carteles en los que ser mujer, ser auténtica, y además con elementos como los taconazos, ¿no? Un zapato perfecto para salir corriendo en caso de acoso callejero. Es la siguiente, bueno, pues por ejemplo, se está pintando los labios, ¿no? Que pintarse los labios, ahora por supuesto nos define como mujeres y tal. Y bueno, flores el 8 de marzo de todos los colores, ¿no? Vamos, estas imágenes no es solamente que hayan perdido la conciencia de clase, han perdido la conciencia feminista y la conciencia en sí toda. Pero quiero decir que el 8 de marzo, a día de hoy, es el Día Internacional de las Mujeres o de la Mujer, pero el 8 de marzo siempre ha sido el Día de las Mujeres Trabajadoras, o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y de hecho el origen del 8 de marzo es por una propuesta de Clara Zetkin en 1910, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas reunida en Copenhague. Tras esto es cuando se produce el famoso
incendio en la fábrica de textil, ¿no? Unas mujeres de Nueva York se encierran en la fábrica exigiendo mejores condiciones de trabajo y el dueño de la fábrica no tiene otra cosa que hacer que prenderle fuego a la fábrica, matando directamente a 129 trabajadoras. Esto pasó un año después de la conferencia en la que Clara Zetkin propone el 8 de marzo, y además no fue un 8, fue un 25. Lo que pasa es que a raíz de este asesinato, pues las feministas de la época, en los siguientes 8 de marzo, por supuesto van a incorporar y van a hacer especial hincapié en las manifestaciones, hablando sobre las condiciones en las que las mujeres trabajadoras, las que tenían que soportar. También es verdad que anterior a este 25 de marzo de la fábrica, este feminismo sobre todo estaba con el derecho al voto, el derecho al trabajo, el derecho a la formación, pero no se preocupó tanto por las condiciones de trabajo de las mujeres en las fábricas, ¿no? Por eso insisto en el que el 8 de marzo tiene que ser un día con conciencia de clase, así como el feminismo en general. Luego, además, para algunos autores, la verdadera revolución rusa empieza un 8 de marzo de 1917, cuando las mujeres de San Petersburgo se movilizaron en la demanda de pan y paz, y es lo que llevó a la posterior revolución rusa. Vamos a cambiar las imágenes por otra un poquito mejores, ¿no? Ya está la cosa un poco mejor. En fin, tradicionalmente los feminismos con conciencia de clase han sido todos, normalmente posicionarse como feministas ya posicionaba a la izquierda, porque además las mujeres, por ejemplo, de la sección femenina, feministas no eran, y lo siento, pero el 8 de marzo no es para la duquesa de Alba, porque la duquesa de Alba podrá haber sufrido mucho como mujer, pero ella era una explotadora, total y absoluta. Y bueno, como digo, que se puede ser de derecha o de izquierda y ser no feminista en ambos casos, pero ser feminista, vamos, irremediablemente te tiene que colocar la izquierda, ¿no? A no ser que seas del feminismo institucional o de algunos sectores del feminismo institucional, o seas Beyoncé. Y aquí me estoy metiendo con mis propias diosas, porque yo soy fan acérrima de Beyoncé. Pero bueno, ella ya ha salido ahora defendiendo el feminismo a tope, pero bueno, el feminismo capitalista total y absolutamente, ¿no? En fin. Para mí luego también es muy importante que el feminismo que vayamos a construir dentro del nacionalismo andaluz lleve por siempre la consigna de los personales políticos. Voy a hacer un paralelismo entre, por ejemplo, cuando hablamos en andaluz, cuando yo hablo en andaluz, mucha gente se ríe y dicen, ¡ay, qué graciosa eres! Claro. Y no es una cuestión personal mía. Andaluza, que gracias a su aparición estelar en televisión, en Canal Sur, supongo que sonará Ana Orantes, porque marcó un antes y un después totalmente. Ana Orantes fue la granadina que tras aparecer en Canal Sur denunciando todos los malos tratos que había sufrido durante 40 años por parte de su pareja, unos malos tratos que no cesaron a pesar de haber ido al sistema judicial a denunciarlo, pues ella dijo, bueno, como yo ya estoy muerta, yo voy a la tele y lo cuento. Y bueno, pues posteriormente fue asesinada por su marido, atándola a una silla y quemándola viva. Yo me acuerdo perfectamente de Ana Orantes, me acuerdo del día que la vi en televisión y me acuerdo de algunos comentarios en internet en los que se decía, estos son cosas aisladas, son casos extremos, es más, estos son las cosas del sur. Y se insistió mucho en esa idea. Un año después, Ana Belén Barroso fue acuchillada en Madrid tras hablar en directo con Ana Rosa Quintana, acuchillada en Madrid. Y luego, en 1999, fue Mar Herrero asesinada también en Madrid. Entonces, como digo muchas veces, se considera algo personal como algo aislado, cuando en realidad también es político. Ana Orantes, y otras, por supuesto, otras muchas mujeres, pero la aparición de Ana Orantes en televisión y su posterior asesinato, como digo, marcó un antes y un después. El teléfono 016 aparece a partir de, bueno, todo también de este boom mediático de consumo de noticias de mujeres asesinadas, acribilladas y tal. Bueno, también la ley de violencia de género, en gran parte también se la debemos a ella, ¿no? Ya claro que tuvo de aparecer en televisión y contar su historia, ¿no? Yo no me voy a meter mucho más en este tema de la violencia machista porque yo no soy experta, no soy quien para dar una charla sobre ello, pero lo quería sacar a colación porque además actualmente estamos viviendo el tema de las violaciones.
una maravillosa violación cometida en Pamplona por 5 mierdas, que ha destrozado también la vida a otras chavalas, se ha hecho muy mediática y además los medios constantemente diciendo la procedencia de los violadores. Era como que, en fin, que nada más que hay violadores en Sevilla. Y de hecho los mismos comentarios a las noticias eran constantemente sobre la procedencia de estos violadores. Yo no sé cuántas violaciones van a tener que salir de las distintas partes del Estado español para que se entienda de una vez que el tema de la violación no es algo andaluz, es algo que sucede en todas partes y bueno, que se debe a una estructura llamada patriarcado, que no sé cómo lo he dicho esta palabra hasta ahora, que hace que nosotras seamos víctimas de violaciones y hace que ustedes, que los hombres sean violadores. Así que bueno, como digo, lo personal es político, ahora más que nunca, ¿no? Y bueno, ya vamos a entrar otra vez en la madre del cordero, que es lo de colonial. Durante la ponencia lo que estoy intentando es ir interseccionando distintos elementos para construir este feminismo y yo coincido con Pura Sánchez, coincido con la mayoría de las miembros del bloque andaluz en que lo de colonial tiene que estar, porque igual que decimos patriarcado y capital son alianza criminal, pues patriarcado, capital y españolismo también son una alianza criminal. Y además por la situación de colonización de Andalucía, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, yo entiendo que si bien es cierto que Andalucía se enmarca dentro de este, bueno, yo no diría occidente colonizador, porque en fin, yo no considero que Andalucía sea del todo occidente, pero sí que se enmarca Andalucía obligatoriamente dentro de occidente, pero además se le ha asignado un papel periférico y subalterno. Eso sí, tampoco tenemos la situación de Somalia o de Guinea. Lo digo porque yo en esta ponencia no voy a interseccionar con el tema de la etnia, con el tema de la migración, pero creo que sería bastante necesario. Porque yo, por ejemplo, como mujer de clase trabajadora y sexual, pues puedo estar colonizada por muchas personas dentro de sus propios privilegios, pero a lo mejor yo al lado de una mujer rumana que recoge fresas en Huelva, a lo mejor la colonizadora soy yo, ¿no? Bueno, en fin. Además también mi mirada es muy urbana, que yo digo que Sevilla es una metrópoli, pero bueno, yo el tema del campo pues no lo he vivido en la experiencia, así que tampoco puedo hablar mucho de este tema. Pero para ilustrar esto de lo de colonial, voy a poner un ejemplo. Como digo, todas las feministas andaluzas que he mencionado antes, en algún momento parten a Madrid. Y hay un documental, una serie de documentales de televisión española que se llama Mujeres en la Historia y es dedicado a Carmen de Burgos. En este documental se explica perfectamente por qué Carmen de Burgos se va de Almería a Madrid. Y lo voy a leer, porque lo transcribí. Dice: Carmen de Burgos llega a Madrid en 1901 con la ilusión de comenzar una nueva vida. Se siente aliviada al dejar atrás el asfixiante ambiente de Almería, ciudad en la que nació y vivió hasta entonces y en la que nunca le van a perdonar su comportamiento. Se supone que Almería no perdona, y nunca se lo perdonará, por supuesto, que Carmen de Burgos abandonará a su marido y se llevará a la hija a Madrid, ¿no? O sea, presenta a Almería como una ciudad muy machista. Y luego continúa el locutor diciendo: Carmen de Burgos sabe que Madrid es la ciudad en la que debe vivir. Le atrae todo de la gran ciudad. Se siente fascinada por el ambiente cultural de la capital de España. Carmen sabe que Madrid es el lugar ideal para abrirse camino en el mundo de la literatura y eso es lo que ella desea. Yo cuando vi el documental, tras ser presentada Almería como la tierra más machista del mundo mundial, aparece Madrid, que aquello parecía un anuncio de Turismo Madrid. Y ya empiezan a hablar del movimiento cultural, de los teatros, de los estrenos de cartelera, vamos, que la jet set de la cultura vive allí, ¿no? Que lo mismo te encuentras a un intelectual tomando café, que te cruzas con Pérez Reverte, en fin, las cosas de Madrid, ¿no? Desde un feminismo decolonial nos preguntaríamos por qué estos intelectuales pasan o viven en Madrid, siempre es en Madrid, o Barcelona a lo mejor, ¿no? Pero vamos, normalmente Madrid. ¿Y acaso todos estos intelectuales y autores son madrileños? Y bueno,
¿Qué tal si pasamos a analizar el papel que tiene otorgado Andalucía dentro del Estado español para que Madrid sea la ciudad del esplendor y otras a lo mejor no tanto, ¿no? Pero es que, para colmo, el documental sigue diciendo: será su propio tío, Agustín de Burgos, que la acoge en su casa cuando Carmen llegue aquí, quien intente propasarse con ella. Y Carmen se verá obligada a abandonar la casa de su familiar ante el acoso de este. Pero a pesar de este contratiempo, y ya el documental sigue hablando de cómo Carmen se abre su vida allí en Madrid, ¿no? Vamos, el Edén madrileño la recibe nada más y nada menos que como acoso sexual. Pero la tierra machista es Almería, ¿eh? Que es un detalle sin mucha importancia. Además será que Carmen le es muy difícil encontrar trabajo en los periódicos, obviamente, va a ser la primera mujer periodista del Estado español, pues va a ser un trabajo muy arduo, pero además ella se ve obligada a buscarse otra fuente de trabajo y será, como no, de profesora, ¿no? Que en aquellos tiempos, como a día de hoy también en gran parte, es un trabajo muy feminizado. En fin, pongo este ejemplo de Carmen de Burgos, porque es que de verdad parece que no hay manera de que Andalucía salga de la encasillada idea de que esta tierra es más machista que ninguna otra. Y bueno, luego además también, dentro de un feminismo decolonial, no solamente sería analizar qué visión se tiene de Andalucía dentro y fuera con respecto al machismo y al feminismo, sino también la propia situación de Andalucía, ¿no? Que es bueno, pues tierra de industria extractiva, agricultura contaminante y monocultivo del turismo. Además, la tasa de precariedad laboral y el riesgo de exclusión social es mucho más alto aquí que en otras zonas, ¿no? Pero luego también, además, pues habría que salir de la idea de equiparar Andalucía con España, ¿no? Y esto dentro del feminismo sigue pasando. Y vamos, es una idea que campa a sus anchas. Por ejemplo, en el artículo Carmen, heroína de lo doméstico, la redactora de Pícara, María Castejón de Orsa, analiza las películas de Paco León, Carmina os revienta y Carmina y Amén. ¿Las habéis visto? No, pero hemos escuchado el comentario. Bueno, pues estas películas hay que verlas, a mí me han resultado muy divertidas, están hechas por un andaluz y además él dice que Carmina os revienta es básicamente el retrato de mi madre y de su entorno, donde se mezcla realidad y ficción, ¿no? Bueno, pues en este artículo de Carmen, heroína de lo doméstico, la redactora habla de la España cañí. Es decir, que Carmen, que yo de verdad, para mí que yo estaba viendo una película distinta a la que estaba viendo esta redactora de Pícara. Porque yo viendo la película, veía, aparte de que reconocía zonas de mi ciudad, pues yo me imaginaba una familia de un barrio como puede ser Valcarcosa, como puede ser Palmete, como puede ser mío propio, ¿no? Y sin embargo, esta redactora de Pícara veía la España cañí. Y además dice: el entorno de Carmen es la España cañí, esa España que vive entre la precariedad y la exclusión, pero que sobrevive gracias a un carácter y una idiosincrasia que, frente a cualquier dificultad, tira del humor y de estrategias propias. Es que cogemos esta definición y es que está hablando de Andalucía, pero la llama España cañí. Es decir, y además Carmen habla andaluz, su familia habla andaluz, las vecinas hablan andaluz. Bueno, hay una vecina catalana que es maestra de Reiki que habla con acento catalán, pero bueno. Que como digo, que esta idea, que por ejemplo sí que está muy superada, por supuesto, dentro del nacionalismo andaluz, pues en el feminismo, por ejemplo, todavía se sigue reproduciendo, ¿no? En fin, como digo, en conclusión de todo lo que he estado diciendo, ya para ir cerrando, ir abriendo el debate, porque creo que me he alargado una poquita, para mí, yo siempre hago un paralelismo entre la colonización que hace el capitalismo y el patriarcado de mi cuerpo y mi entorno, pero también la colonización que haría el Estado español y Europa de la zona donde vivo, ¿no? Entonces, dentro de un feminismo nacionalista andaluz, la lucha sería, como diría Olaya, sería triple, y sería pues construir una nación andaluza, libre de España, libre de Europa y libre de todo colonialismo, y además tendría que ser una Andalucía, por supuesto, independiente y sin dominación sexual y ni racismo ni clasismo de ningún tipo. Y bueno, vuelvo a insistir en la idea de que no interseccionar con la étnica y la religión, pues como digo, son temas de trabajo que yo no he desarrollado. Y bueno, ya por último, me despido con la imagen de... Esta estrella a mí me encanta. O sea, yo llevo militando en NA ni siquiera un año, y bueno, se supone, porque
Cuando yo conocí a Carlos y me quiso hacer militante, él me dio un libreto y ponía, bueno, pues todas las luchas que llevaba Nación Andaluza por delante, ¿no? Y yo dije, escúchame, aquí falta la ruptura, como digo, con el patriarcado. Me dijo, bueno, es un tema que estamos trabajando en ello, ¿no? Y sin embargo, encontré pegatinas anteriores. Esta pegatina yo no sé ni quién la ha hecho ni de cuándo es, pero antigua es, por lo menos cuando yo me he incorporado, esto es de mucho antes. Integra un montón de luchas, y entre ellas pues están mujeres en lucha, libertad sexual, bueno, en fin. ¿Apago esto y se verá mejor? ¿Sí? Sí. No. Como mucho mejor. Anda, ¿y entonces todo lo anterior? Los colorines, ¿no? Bueno, pues como digo, que hace falta interseccionar, por supuesto, la lucha andalucista con el feminismo. Hay que interseccionar con todas las luchas que puedan generar grupos de personas oprimidas. Y bueno, que espero que veáis tan necesario como lo veo yo, construir un feminismo nacionalista andaluz o un nacionalismo andaluz feminista, interseccionando, por supuesto, los dos ejes de lucha, que ya va siendo hora de que lo empecemos a construir, y que bueno, que si en el debate queréis aportar algunas ideas, pues bienvenidas sean, sobre todo las que se me han olvidado, porque seguro que se me han olvidado un montón. Y bueno, para terminar, puedo decir que la revolución andaluza será feminista o no será, y que muchísimas gracias.